Saludos. Desde el escritorio, soy Jimena Apisdorf y espero que todos se encuentren bien y en casa. El día de hoy quiero platicarles acerca de un personaje que creo del que todos hemos tenido algún tipo de aventura. Estoy pensando en los custodios de los museos. ¿Por qué pensar en los custodios de los museos? Bueno, en este momento en el que estamos viviendo una crisis, pues resulta que los custodios de museo creo que son las personas que más difícil tienen la posibilidad de trabajar desde casa. ¿Cómo trabajas desde casa siendo custodio de un museo? O simplemente, ¿cómo se es custodio de un museo? En este sentido, creo que tenemos una grave crisis que casi ninguna institución está dispuesta a aceptar o a verla como una especie de crisis. Y a esto me refiero no solamente en México, me lo refiero a nivel mundial. O sea, cuando les cuento que todos hemos tenido nuestras historias con los custodios, estoy segura de que nos ha sucedido en cualquier parte del mundo. La pregunta es, ¿cómo se hace un custodio? Bueno, en México no hay una profesión de custodio. Es más, dentro de los museos no hay el puesto de custodio. ¿Por qué? Porque con los años se ha estado perdiendo ese puesto para contratar outsourcings que se dediquen tanto para ofrecer el servicio de custodios como para ofrecer los servicios de limpieza. La misma outsourcing puede proveer los dos servicios y resulta que los dos servicios pueden ser proveídos incluso por una misma persona. Puede ser que en la mañana trabaje de custodio y en la tarde se dedique a limpiar las salas. ¿Esto qué provoca? Pues el problema número uno es que hay un gran movimiento de los custodios. Es raro cuando te toca el mismo custodio en el mismo museo. Lo que suele suceder es que, por ejemplo, en algunos museos de Limba los van rotando y los van cambiando de museo a museo. Entonces, de repente te lo puedes encontrar uno en un museo y otro en otra ocasión en otro museo. ¿Y esto qué produce? Pues que no haya una especie de arraigo o un compromiso con la misma institución. Ahora, vamos a imaginar, porque yo sí creo que ha de ser muy compleja la tarea de los custodios. Estar sentado vigilando. Hasta cierto grado se supone que tendría que vigilar que no suceda como nada raro o nada extraordinario. Y resulta que los visitantes sí quieren hacer cosas raras y sí quieren hacer cosas extraordinarias. Desde tocar las piezas, en una generación que dicen, es que crecí en el Museo del Niño y entonces toca y aprende, y resulta que no todos los museos son museos del niño y no todos los museos son para tocar. Tienen ese problema. Luego, número 2, tienen el problema de piezas que pueden ser como muy frágiles o que son sumamente tentables a que uno interactúe con ella. Estaba leyendo el caso de un arquitecto que tuvo un pequeño disgusto con un custodio porque llegó a una exposición de Alexander Calder y quiso soplar un móvil de Alexander Calder. Y yo me quedé así con cara de... Y todo el mundo diría, ¿qué tiene de malo con soplar? Yo nada más estoy pensando en la época de coronavirus, todos los bichos y todas las cosas que le dejan a la pieza y lo difícil que ha de ser la conservación. Pero justamente eso sucede y los custodios tienen que estar al pendiente de esas cosas. Ahora vamos a incluirle que tenemos el tema del coronavirus y vamos a incluirle que tenemos que tener el tapabocas puesto, que tenemos que tener sana distancia, que tenemos que guardar un volumen de voz adecuado, que no podemos ir en grupos. Y resulta que es una actividad que hoy en día la pienso estresante. ¿Por qué la pienso estresante? Bueno, para empezar, casi todos los custodios no viven cerca de los museos a los que les toca cuidar. Casi todos tienen que hacer trayectos de 1 o 2 horas para poder llegar al recinto en donde trabajan. Eso implica tener un movimiento en muchas ocasiones en transporte público. Y regresemos al punto que sí, seguimos sin algunas líneas de metro en la Ciudad de México. Ahora consideren que tienen que moverse entre 2 y 1 hora para llegar a su recinto. Llegas a tu recinto, te toca una silla, que es la misma silla que te va a tocar a lo mejor las 8 horas que estés en ese lugar. Y te toca estar vigilando a la gente
que no haga las cosas que la gente cree que puede hacer o que debe de hacer. Y todo esto le tenemos que incluir una cosa, que son la cara del museo. Son las personas más importantes para el visitante dentro de una institución del museo. ¿Y ustedes qué creen que sucede? Pues que incluso el propio personal de muchos museos ni siquiera se saben los nombres de los custodios. Nada más se refieren como a esa persona que está ahí parada. Esa persona que está ahí parada puede ayudar a que tengas una visita increíble o a que tengas la peor visita del mundo y no quieras regresar. Y otra vez regresamos. Es un problema del museo. Porque si tenemos la peor visita, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a llegar yo y les voy a contar. Fíjense que llegué a un museo y el custodio se puso a seguirme por toda la sala. Cosa que me ha pasado. Se puso a seguirme y después cuando me dejó de seguir él, me empezó a seguir otro y luego me siguió otro y luego me siguió otro. Hasta que salí del museo, escribí y pregunté que por qué me estaban siguiendo. Pero eso resulta que le puede pasar a cualquier persona. Hemos escuchado historias de miedo. Por ejemplo, estoy pensando en una historia de una chica que un homeless la empezó a seguir y no le quisieron abrir la puerta del museo porque todavía no era la hora de la apertura. Y es así como de, a ver, estás viendo que están acosando a una chica y en lugar de abrir la puerta para que la dejes entrar, aunque sea en la recepción, la dejas afuera o salir tú y estar con ella unos momentos. Esas historias suceden, esas historias son reales. Pero regresamos al punto. La actitud que tienen las personas que trabajan dentro de la administración de los museos respecto a los custodios es de completa apatía. ¿Por qué? Porque regresamos al primer problema. Los museos no son parte del personal del museo, son parte de un outsourcing. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queremos que regresemos a los museos si las personas que son las más importantes para el museo, porque se dedican tanto a la seguridad de los visitantes como a la seguridad de las piezas, resulta que son los que menos seguridad social tienen? Resulta que no tienen ningún seguro de gastos médicos, resulta que no tienen ni siquiera las gracias de las propias personas que trabajan en los museos. Entonces, ahí creo que la pregunta es, si quisiéramos que abrieran los museos ya, ¿realmente quiénes son los beneficiados y quiénes son los afectados? Vamos a pensar en exposiciones grandes donde se supone que van a ir más personas, como las exposiciones del Palacio de Bellas Artes, pero sin embargo necesitas mayor cantidad de custodios. Y resulta que esa cantidad de custodios pues también se propone en cantidad de personas que están en riesgo de que pueden contraer el virus, nada más por transportarse. ¿Qué pasa si no abren los museos? Pues no contratan a los custodios, que otra vez regresamos, son un outsourcing. Entonces, estamos en un círculo vicioso en el que pareciera que no hay ningún tipo de salida ni ninguna solución real. O a lo mejor sí la hay. ¿Cómo podríamos incluir a esas personas que están trabajando en un outsourcing, que se sientan parte del equipo, que se sientan comprometidas con los museos, que cuando entren los visitantes no nos vean como aquellas posibles personas que vamos a cometer un crimen? Porque sí, en efecto, tocar las paredes blancas con nuestra grasa es un crimen. Y eso pregúntenselo a las personas que hacen la limpieza y que después pintan las paredes, porque es súper complejo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer? Creo que esa es como de las preguntas principales que nos tenemos que plantear, incluso nosotros como visitantes. Creo que es el momento en que cambiemos la actitud de cómo nos presentamos a los museos. Porque en efecto, si yo tengo una visita favorable, lo más seguro es de que yo voy a llegar y lo voy a querer gritar a los cuatro vientos y voy a querer decir, todos tienen que tener esta experiencia que está increíble. Y resulta que a lo mejor no es el custodio, pero la persona de la taquilla me dio los buenos días y me trató bien. ¿Cómo queremos que nos traten bien después de
2 horas de camino pensando en que están dejando a sus familias y que lo más seguro es de que pueden contraer el virus y que no va a haber nadie que se haga cargo de ellos. Creo que esa es la clase de personas en las que tenemos que estar pensando cuando pensamos en los museos y cuando pensamos si queremos que regresen o no queremos que regresen. Hoy en día, después de la primera ola y que volvieron a abrir los museos, me tocó ir a museos donde había más custodios que visitantes. Porque resultaba que tenían que estar todos los custodios en todas las salas. En una sala me tocó contar 6 custodios, cuando normalmente había 1. ¿Qué soluciones ustedes darían? ¿Y cuáles han sido sus propias experiencias con los custodios? ¿Qué le dirían ustedes a su custodio preferido? Soy Jimena Appisdorf y esto es Desde el Escritorio. Un abrazo.